Buenas tardes, mi nombre es Nicole Orduz, salmista de la Fundación Hombres de Valor. Hoy con una nueva palabra en nuestro canal. No hay más que decir, un nuevo pastor que llegó, denle la bienvenida como él se lo merece. En los comentarios díganle lo que Dios les habló en la palabra. No olvidar que sigan en nuestras redes sociales, estaremos dejando nuestro Instagram, nuestro Facebook y nuestro TikTok para que nos sigan y ahí estamos más seguido. Sin más que decir, comencemos. Gracias por acompañarnos un día más. Estamos hoy con Alex. Alex, ¿cómo estás? Te bendiga, varón. Bien, gracias al Señor. Bien, Alex hoy trae una palabra de gran bendición. Así que si estás esperando que Dios te hable, yo sé que Dios tiene una palabra específica para ti hoy. Así que sin dar más preámbulo, nos gustaría escucharte. Amén. Bueno, Dios les bendiga poderosamente. Amén. Siempre me ha impactado la palabra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Leo palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Amén. Gloria a Dios, que Dios añade bendición a través de su palabra y la sabiduría de lo alto que venga sobre cada uno de nosotros, para que el Señor edifique su corazón a través de esta palabra. Amén. Hermano John, es tremendo esta palabra, porque si nosotros leemos todo este mensaje, este capítulo, usted se va a encontrar, y este mensaje le he puesto, consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado. Hoy en día nosotros tenemos que tener en cuenta, Dios a usted lo ha puesto como líder, como pastor, como cabeza en una congregación, en el pueblo de Dios. La Biblia dice que David envió a Joab a pelear con el pueblo. Pero dice la Biblia que David se quedó en Jerusalén. Uh-huh. Se quedó durmiendo prácticamente. Amén. Primer error, sin juzgar ni criticar a nadie. Nosotros como líderes, como cabezas, siempre tenemos que ir adelante de la batalla. Claro. En el fuego, en la guerra. Porque para eso Dios nos coloca como rey. Para eso Dios lo coloca a usted como un sacerdote, como un pastor, como un ministro, guiando el pueblo de Dios. Hoy yo me he dado cuenta que esto pasa en muchas partes. Es que ya Dios levantó líderes y ya yo voy a descansar. Ya yo me voy a relajar. Uh-huh. Y resulta que el diablo no se relaja, el diablo no duerme. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Amén. Buscando a quien devorar. Yo pienso que si usted va a hacer esas cosas, el pueblo de Dios está peleando, usted está peleando. Usted está en un lugar santo, en un lugar santísimo, guerreando en oración, vigilando, ayunando por el pueblo de Dios para que Dios nos dé la victoria. Amén. Si usted se sorprende en la palabra y mira bien, dice que él se levantó en el terrado y empezó a caminar. ¿Y qué fue lo primero que vio? Una mujer hermosa. Hermosa.
bañándose. Ujú. ¿Quién sabe cómo estará su vestimenta en ese momento? Claro. Y la Biblia dice que todo entra por los ojos, hermano. Todo entra por los ojos. Sí, claro. Yo le aseguro, mire, que si David hubiera salido del cuarto en ayuno, en oración, David hubiera rechazado esa tentación. Sí. Porque sale en el espíritu. Muchas veces nosotros debemos de cuidar nuestra vida espiritual, hermano yo. Debemos cuidar nuestra vida, ¿qué? Espiritual. Sí, a veces alimentamos más la carne que el espíritu, ¿no? Entonces nuestro espíritu está raquítico y la carne está Creciendo. Creciendo. Claro. Esto es una historia tremenda porque yo digo, uy, es bonita, es hermosa porque nos da una enseñanza tremenda. Sí, sí. Entonces, ¿qué hace él? Dice la Biblia que David andaba y danzaba conforme al corazón de Jehová. Ujú. O sea, el corazón de él era como el corazón de Dios, hermano. Tremendo. La presencia del Señor. Oye, hay hermanos que han leído este texto bíblico, ¿sabes qué dicen? Si falló David, que no falle yo. Tremendo el error que tenemos nosotros, ¿cierto? Sí, claro. Es que esto está escrito para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron. Claro. Amén. Sí. Entonces, él se levantó y miró y codició. Hubo codicia. Claro. Codició a esa mujer, la mujer del prójimo. La trajo. Él por un momento se olvidó de Dios. Yo le aseguro que él se olvidó de Dios. Sí, total. Él se levantó totalmente, no en el espíritu, en sus emociones carnales. La vio con otros ojos, la trajo a él, durmió con ella y la despachó. Dice que esa mujer se limpió de su inmundicia, aún sabiendo que era una esposa de un hombre de guerra, de batalla, Urías Heteos. Entró codicia en su corazón, ya entró el pecado, le abrió la puerta y ya el pecado entra. Claro. Lo ejecuta. Pero después vienen las consecuencias. Dice la Biblia de que él cometió fornicación, Ujú. homicidio. Si usted ve el texto bíblico, comete homicidio. Claro. Porque él manda a llamar a Urías Heteos. Sí. Lo manda a llamar en graves problemas, las circunstancias que este hombre se encontraba, en problemado, la mujer embarazada. ¿Qué hago? Esto tiene que metérselo a otro, esto no es mío. Lavándose las manos, limpiándose las manos, podemos verlo así. Y lo llama, lo embriaga y le dice, ve, acuéstate con tu esposa, ve a tu casa. Hombre, yo miro la fidelidad de ese hombre, hombre, como nosotros, tremendo, ¿cierto, hermano? Como a veces nos llenamos de rapacidad, hermano. Claro. El enemigo no respeta pinta. Como nosotros vemos la vida de este hombre de David, de que vaya, duerma con ella, con el pensamiento, duerma con ella y ese hijo es suyo. Sí. Quedó embarazada, ¿no? El hijo es de él. Pero este hombre tan fiel, dijo, ¿cómo yo he de dormir en casa de mi esposa estando el pueblo en tremenda circunstancia, en guerra? Claro. ¿Cómo yo voy a dejar a mi rey solo? O sea, mire la fidelidad de ese hombre. Sí, total. Yo me imagino David cómo se sentiría al ese hombre mostrando como gratitud hacia el rey, diciendo, yo no te voy a dejar solo, yo voy a dar mi vida por ti. Claro. Y la traición que David estaba haciendo hacia ese hombre. Es verdad. Vuelve y le manda la segunda vez, hace lo mismo y lo manda, él se queda. Y como ya no sabía qué hacer, el enemigo siguió aprovechándose cada día más de la circunstancia. Mínimo David se sentía en un momento, no sabía qué hacer, qué decisión tomar. Por un momento el Espíritu Santo estaba contristado, Dios estaba contristado con él. No había una salida. Cuando uno se mete en cosas que a Dios no le agrada, uno no encuentra salida por ningún lugar. Y va creciendo, ¿no? Se empieza con algo pequeño. Dice la Biblia que las pequeñas zorras dañan los grandes viñedos, ¿no? Se empieza Grande, empieza a algo crecer. pequeño y empieza a salirse de control, ¿no? O sea, él empezó con una visualización, con un... tan linda que está, tan bonita, y termina en lo que tú estabas diciendo, o sea, en cómo maquiavélicamente forma un complot, lo emborracha, lo manda ante la esposa, lo manda frente a la batalla, o sea, Amén, amén. la historia es Tremendo. tremenda. A él ver que no hay solución, que no hay una salida, le manda cartas a Joab y dice que lo pongan en los más recios de la batalla, o sea, mátenlo, que lo maten. Sí, tremendo. Un hombre que danzaba conforme al corazón de Jehová.
Claro. Andaba conforme al corazón de Jehová. Ya está intentando matar un siervo del pueblo de Dios de Israel. Sí. Por el pecado, cubrir el pecado que había cometido. Sí. Ya lo matan, ese hijo, bueno, ya es mío. Ya no hay nada que arreglar, ya las consecuencias las asumo. Sabiendo que Dios lo mira todo. Claro. Dice la Biblia que los ojos de Jehová, hermano, están sobre los buenos y los malos. Mira, hay cosas ocultas que tú puedes hacer, pero yo te digo algo, Dios te está viendo. Claro. Y a Dios no le puedes encubrir nada. No hay nada oculto, todo sale a la luz. Este pecado salió a la luz. Claro. Y las consecuencias que David tuvo que pagar fueron tremendas. Sí. Lo meten, hermano John, al recio de la batalla. Le quitan la vida. Asumó sus consecuencias. ¿Qué pensaba David a través de esto? Tal vez él dijo, yo encubrí el pecado, ya todo quedó impune. Aquí ya no pasa nada, salí en victoria. Pero resulta, hermano, que Dios manda a un profeta llamado Natán. Y le hace estilo como una parábola. Le dice, un hombre tenía una corderita, otro tenía muchas. Y bueno, y él le quiso quitar la única, era como la niña, aquel pobrecito, y aquel que tenía más se la quitó. Y bueno, y sabe, dice la Biblia que David se enfureció. Cuando David se enfurece, él dice, tal hombre tiene que morir. O sea, David estaba poniendo la mirada en aquel hombre que había cometido una falta, pero más no estaba reconociendo la falta de él. Mira, a veces nosotros miramos lo que el hermano hace, Claro. pero no miramos el propio pecado que nosotros tenemos en nuestra vida. El aguijón, hermano yo. Sí. Y a veces también el diablo entenebrece nuestros oídos, ¿no? Claro. Porque aunque estaba escuchando digamos, esta especie de parábola Amén. que le estaba dando el profeta, digamos a la final, pues Satanás también lo tenía como que no entendía, ¿no? No entendía Y la- a veces nos pasa eso, ¿no? A veces uno encuentra que uno no escucha razones cuando está haciendo la maldad, ¿no? Amén. Y a veces no entendemos lo que Dios está hablando. Amén, amén. Eso pasa, lo que usted dice es cierto, hermano. Estamos en la falta y no reconocemos Sí, que fallamos, que hay que humillarnos, que hay que buscar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, no puedo con esto, fallé, pequé. sí, Proverbio 28:13 dice que el que cubre su pecado no prospera. David no estaba siendo un hombre próspero en la situación que se encontraba, mas el que los confiesa y se aparta recibe misericordia. no, Está bien que nosotros fallamos, usted falla, pero no hay que encubrir el pecado, hay que confesarlo a Dios y apartarse, porque usted confiesa y sigue en el pecado, pues no hay prosperidad, no hay misericordia. no. Hermano, y es tan bonito, pues David lanza una palabra, tal hombre tiene que morir. Él no estaba viéndose lo que él hizo, él estaba viendo de los ojos hacia afuera, no hacia adentro. Pero resulta que este hombre dice, ese hombre eres tú. Yo me imagino que cuando este hombre... Bota agua fría, ¿no? Sí, porque cuando un profeta habla, cuando Dios habla, a través de un profeta, la palabra llega, hermano. Sí, La palabra toca el corazón, la palabra quebranta, la palabra abre los ojos espirituales. Uy, fui yo que estoy haciendo, sí, reconozco. Cuando el profeta habló, su semblante, yo me imagino que decayó. Y dijo, he pecado contra Dios. Abrió los ojos, Dios le abrió los ojos. He pecado. Ahí es donde vienen las consecuencias. Hermano, nosotros muchas veces derrumbamos los ministerios por tomar decisiones que no son las adecuadas. Muchas veces nos creemos pastores, pero resulta que no caminamos con el pueblo de Dios. Jesús dio ejemplo. claro. Jesús dio un ejemplo. Él dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Y el Señor dio ejemplo, el Señor iba, Él no enviaba. Él primero dio ejemplo, Él dio ejemplo. Yo voy, predico, libero, sano, salvo. Y ya después le dijo a los discípulos, vayan y hagan. Pero Él se guardaba, Él oraba.
Y nosotros descuidamos la oración. David descuidó la oración, David descuidó la intimidad con el Señor. Mira, usted como pastor no puede descuidar el pueblo de Dios. El pastor tiene que velar, el pastor tiene que orar, el pastor tiene que meterse allá con el Señor en el templo, ministrando en oración, que Dios fortalezca a su congregación, que Dios dé un crecimiento a su congregación, hermano, porque si usted duerme, su ministerio se va a caer, hermano. Hermano, y si usted de ahí para allá ve las consecuencias, el niño murió, aunque David ayunó por el niño, no era el propósito de Dios. Él ayunó y levantó su ayuno, pero ya el niño había muerto. Sí. Consecuencia del pecado. Un hijo abusa a una hija, se llega a ella. Consecuencia del pecado. Su hijo muere, el mismo hermano lo mata por llegarse a su hermana. Van dos muertos, dos hijos muertos. Absalón se levanta a quitarle el reinado a David. Sí. ¿Y cómo termina? Muerto también. O sea, dice la Biblia que el profeta le profetizó y dijo: la espada de Jehová estará sobre tu casa, sobre tu familia. Absalón se llegó a las concubinas de David. Se le llegó, y no en oculto, a la luz. David hizo algo en oculto, pero Absalón hizo algo a la luz, dejándole en vergüenza al rey. Tanto que le quería quitar el reinado, hermano, pero eran consecuencias del pecado. Sí. Hermano, el pecado, si usted lo ve, usted se toma una yogueta y empieza a, como que la saborea. El dulce, mastica el chicle sabroso. Pero el chicle se convierte insípido en lo último, que usted ya no puede y lo bota. Así es el pecado. Digámoslo así, el pecado es sabroso en el momento, pero las consecuencias que vienen son tremendas. Porque Dios no se queda sin castigo. Nosotros no nos quedamos sin castigo. Dios nos castiga. Dios nos reprende. Dios nos pone a que paguemos las consecuencias del pecado. Un hombre en lo último salió y lo maldijo. Le dijo: David, y lo maldijo. Y un siervo de David dijo: ¿quién es ese incircunciso? Yo lo mato. Deme ahora, yo lo mato. David dijo: no, de pronto Dios puso palabras en su boca para que haga tal cosa conmigo. David ya estaba reconociendo. Todo lo que le había venido a David fue por su consecuencia, hermano. Sí. Entonces nosotros debemos de hermano, buscar, no quedarnos estancados. Cuando usted se queda ahí estancado, durmiendo espiritualmente, ahí es donde viene el enemigo y aprovecha y nos da por donde, porque el enemigo sí conoce nuestra debilidad. Claro. Él conoce su debilidad, él conoce la mía. Claro que sí. Y él sabe por dónde meterse, hermano, yo. Sí, claro. Si estamos raquíticos, grave. 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 Por eso la Biblia dice: velad y orad, Sí. para que no entréis en tentación. Así es. Entonces es un mensaje, hermano, donde les quiero decir en esta hora que meditemos bien en esta palabra. Dios te ha llamado es para estar en el fuego. Dios te ha llamado para estar en lo más recio de la batalla, pero espiritual, la guerra espiritual. Porque yo he escuchado a muchos cristianos dicen: ya viene diciembre, yo me voy de vacaciones. El diablo no toma vacaciones, hermano. Él no toma vacaciones. Sí, claro. Él está buscando que usted, en medio de una mal pisadita en falso, tome, y ahí queda el ministerio Claro. tirado. Sí, es verdad. Entonces la invitación, ¿cuál es? De que no nos acontezca esto. Nos descuidamos espiritualmente. Pastores, siervos de Dios, la Biblia nos habla a todos. Muchas veces flaqueamos, muchas veces caemos, porque abandonamos la oración, abandonamos la intimidad. Si usted se ha encontrado desanimado, si a veces se quiere levantar a orar, se queda dormido, no se despierta, porque a todos nos pasa, hay que esforzarnos. Hay un pueblo de Dios que necesita de usted, porque Dios lo ha puesto ahí como cabeza y no como cola, hermano. Entonces, pues hermano, yo no sé qué le quiere ahí darnos usted algo sobre la reflexión de esta palabra, pero
Dios los bendiga y que reflexionamos en esta palabra, hermano. No, pues agradecerte por traernos hoy esa palabra, porque sé que detrás de cada una de estas pantallas hay muchas personas que tal vez tienen un ministerio o están empezando un ministerio, personas que de pronto están siendo personas que guían a otras personas, y que a veces pues de pronto sí, a veces pasa que uno delega y uno no se empapa, y lo que tú decías, uno no puede ser pastor si no huele a oveja, ¿no? Si no está con la oveja, si no está también con su pueblo. Entonces pues bueno, muchas gracias, hermano Alex. Bendiga, hermano. Ahí ya saben, en la caja de comentarios pueden dejarle los comentarios que quieran al hermano Alex. Él estará leyéndolos, estará también comentándonos, y pronto también tendremos el testimonio del hermano Alex, tal vez. Amén. Un testimonio también de bendición, de poder, de cómo Dios sacó a una persona que tal vez fue reacia a la voz de Dios, que muchas veces prometió, que muchas veces incumplió, pero que cuando llega el momento. Amén, gloria a Dios. Entonces pues bueno, muchas gracias, y estaremos pendientes de cualquier sugerencia que dejen al canal, así que gracias y Dios los bendiga.